a leer el día de hoy del versículo 16 en adelante. Lucas capítulo 8, versículo 16. Lucas 8, 16. Lucas 8, 16. ¿Lo tienes? Lucas capítulo 8, versículo 16. Dice así, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros en esta noche, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Padre Santísimo, tú eres bueno, tú eres fiel, Dios. Señor, tan solo queremos acercarnos a ti, Señor, encontrar, Señor, tu palabra, Padre Santo. Encontrar, Señor, el mandamiento, Dios, que hoy tienes para nosotros. Encontrar, Señor, esa característica, Señor, tan grande, ese atributo tan grande, Señor, que tienes, Padre Santo, el cual te hace incomparable. Señor, el día de hoy, Padre, venimos a escuchar tu voz, venimos a escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón, que abras, Señor, nuestras vidas, que abras, Dios, nuestros ojos, Dios, para poder contemplar, Dios, lo grandioso de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti, y tu palabra es firme, y tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada, vamos a recordar un poquito, la semana pasada platicamos acerca de la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas? Había 4 tipos diferentes de tierra. Te voy a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la semilla? ¿A qué se refiere cuando habla de la semilla? ¿A qué podemos decir que es la semilla? ¿Qué? A la palabra de Dios. Muy bien, la palabra de Dios. Y entonces el sembrador, ¿quién crees que haya sido el sembrador? Dios. Y entonces hay 4 tipos diferentes de tierras, o pasaron 4 situaciones diferentes con la semilla. La primera situación es que la semilla cayó ¿en dónde? En el camino. Y entonces esa semilla fue pisoteada, esa semilla fue comida por las aves de los cielos. Y entonces esa semilla ni echó raíces y solamente se perdió. La segunda es que la semilla ¿en dónde cayó? Cayó sobre piedras. Y entonces allí en las piedras no hubo nadie que la pisoteara, ni nadie que la lastimara, y echó raíz, pero no pudo echar mucha raíz esa semilla. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó a la semilla? ¿Qué fue lo que le pasó a la planta? Por no tener raíces profundas, ¿qué fue lo que le pasó? Vino el sol y entonces la semilla murió. La tercera habla acerca de que la semilla cayó entre espinos. Y entonces la planta empezó a crecer, la planta empezó a echar raíces, pero las espinas y los cardos empezaron a ahogar la semilla, empezaron a ahogar la plantita. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se secó y perdió todos los nutrientes. Y hay una cuarta, y esa cuarta habla acerca de que la semilla cayó en buena tierra. Ahora, yo te decía que la tierra somos nosotros, al polvo somos y al polvo volveremos. Y entonces esa tierra tiene que ser barbechada. En nuestra tierra, en nuestro corazón, tiene que hacer surcos, tiene que entrar la máquina, tiene que echar todo vuelta para arriba, tiene que surcar la tierra, tiene que atravesarla. Si la tierra pudiera sentir, ¿tú crees que le gustaría a la tierra que pase una máquina y empiece a barbechar con discos y empiece a levantar la tierra? ¿Tú crees que le gustaría si la tierra pudiera sentir? Yo creo que no le gustaría nada, ¿verdad? No le gustaría nada que pusieran o que pasaran con cuchillo, que pasaran con navaja y entonces
abrieran la tierra y entonces esa misma tierra empezara a ser aflojada y barbechada. Así es nuestra vida, tiene que ser aflojada, tiene que ser preparada nuestras vidas para entonces poder recibir la palabra de Dios y entonces poder dar fruto y fruto en abundancia. Juan capítulo 15 dice: separados de mí nada podéis hacer, pero si tú estás conmigo, dice, yo te he llamado para que des fruto y fruto en abundancia. Entonces, cuando hablamos del fruto, hablamos de la semilla, hablamos de la palabra surtiendo efecto, dando fruto en nuestras vidas y en nuestro corazón. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Pero ahora vemos un pasaje diferente. Y dice este pasaje, dice en el título, dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Y dice el versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Bueno, aquí vamos a hablar de dos cosas diferentes. La primera es que Dios nos ha dado algo en nuestras vidas. Dios nos ha dado esa semilla. Y entonces, tal vez en tu vida, tal vez tú has sentido que entra como el barbecho de Dios, entra a barbechar y entra a cortar nuestra vida, entra a voltear la tierra de nuestro corazón. Tal vez has sentido que Dios ha empezado a escarbar en lo profundo de tu corazón. Y tal vez en algún momento has sentido que Dios te ha recordado cosas que tú dices: es que eso ya hace mucho que había pasado. Yo no sé por qué lo estoy recordando. Tal vez Dios quiere tratar contigo en esa área. Y entonces Dios empieza a tratar de esa manera. Y entonces la gente alrededor de ti empieza a entender que algo está pasando en tu vida. Empieza a entender que hay algo diferente. Empieza a entender que tú ya no hablas diferente. Que tú ya no vas a los mismos lugares. Que tú ya no esperas las mismas cosas que el mundo espera. Y entonces la gente dice: hay algo en ti que es diferente. Tal vez alguien te ha dicho alguna vez: es que, ¿qué te está pasando? Es que, ¿qué te pasó? ¿Qué te dieron? ¿A dónde fuiste? Dime de qué vitaminas tomaste. Dime a quién estás escuchando. ¿Qué está pasando en tu vida? Porque algo diferente veo en ti. Y hablamos en primer lugar acerca de lo que la palabra de Dios hace en nuestro corazón. Mira, pon una división ahí a Lucas y vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo 6 en adelante. Isaías 55, 6. ¿Lo tienes? Isaías 55, 6. Dice lo siguiente. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué es lo que hace la semilla? ¿Qué es lo que hace la palabra? Dice: produce, riega,
hace germinar, da semilla al que siembra y da pan al que come. La palabra de Dios siempre cumple un propósito importante en nuestras vidas. Decía Jesús, no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es indispensable en nuestras vidas. Sí, es indispensable. Tal vez en algún momento puedas pensar vivir tu vida sin la palabra de Dios, alimentándote. Pudieras pensar eso. Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo no tenemos dirección de Dios en nuestras vidas, entonces corremos el gran riesgo de caer al abismo. Corremos el gran riesgo de seguro de que nuestra vida se pierda. Dios ha dispuesto en su palabra, ha dispuesto que tú y yo tengamos alimento, que tengamos sustento. Ha dispuesto para ti y para mí en su palabra, que esa misma palabra germine y esa misma palabra dé fruto. Tú pudieras esconder un árbol, por ejemplo, plantas un árbol y entonces tú lo tapas con una cubeta a ese árbol. Imagínate si está pequeñito el árbol, tú le pones una cubeta encima para que ese árbol no se vea. ¿Qué crees que le va a pasar al árbol? Muy probablemente se va a morir, ¿no? Si lo tapas, el árbol tiene que estar descubierto, el arbolito tiene que crecer, tiene que recibir la luz. Y cuando ese árbol crece, tú puedes esconder ese árbol, así como ponerle una cobija a ese árbol para que nadie lo vea. ¿Tú crees que eso sea lógico? ¿Alguien pudiera plantar un árbol y dejar que el árbol crezca para ponerle encima una cobija para que nadie lo vea? ¿Alguien haría eso con un árbol? Yo creo que no, ¿verdad? Y entonces, cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, cuando nuestro corazón empieza a dar fruto por causa de la palabra de Dios, entonces no lo puedes ocultar. El que antes era ladrón ya no roba. El que antes mentía ahora habla verdad. No es algo que puedas ocultar. No es algo que digas, y es que nadie me va a ver. ¿Sabes? Tú y yo estamos expuestos ante el mundo y el mundo siempre va a ver lo que tú haces. ¿En quién confías? ¿De qué manera confías? ¿En dónde están puestas tus fuerzas? Si en algún momento, por ejemplo, estás en un hospital, la gente ve en quién están puestas tus fuerzas. Si por ejemplo en algún momento tienes escasez, la gente alrededor ve en quién están puestas tus fuerzas. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de que Él viene a ser luz en nuestras vidas, la luz echa fuera las tinieblas. Cuando hay luz, entonces las tinieblas se van. Tú quieres luz en tu vida. Tú necesitas la luz de Dios en tu vida. Y esa misma luz no se puede esconder. No puedes esconder lo que Dios ha puesto en ti. No lo escondas, no vas a poder nunca. Tal vez en algún momento digas, es que no quiero que nadie se entere de que yo amo a Dios, de que yo busco a Dios, de que yo confío en Dios, porque me da vergüenza, porque se van a reír de mí. Por ejemplo, los jóvenes, es muy usual que en sus escuelas o sus amigos se burlen de ellos. Es que tú eres aleluya, es que tú eres hermanito, es que tú no vas a los mismos lugares que nosotros, es que tú no fumas, es que tú no te tomas una caguama, es que tú no esto, es que no te gustan las mujeres, y entonces la gente se burla. O tal vez, no sé si alguno de ustedes en algún momento, por ejemplo, le gustaba el chisme, ¿no? Y llevar así y decir, no, es que fíjate que no sé qué. Y aunque no fuera cierto, de todos modos andabas ahí. No sé. Pero imagínate que de repente en algún momento digas, ya no quiero esta vida. Y entonces todas aquellas que te llevaban el chisme a tu casa, entonces ahora dicen, ¿qué pasó? Pues a ti te gustaba. ¿Qué pasó? Si tú me decías que viniera y que dijera, ¿qué pasó? Y entonces a veces la gente no entiende qué es lo que está pasando en tu vida. Eso es algo que no puedes esconder. Y como no puedes luchar contra eso, pues mejor deja que todos lo vean. Deja que todos sepan.
Deja que todos se enteren de que tú tienes a Dios en tu corazón. Deja que todos se enteren de lo que Dios ha hecho en ti, de cómo Dios te ha transformado y de cómo Dios te ha ayudado y de cómo Dios te ha sostenido. La palabra siempre cumple su propósito en nuestras vidas. Nosotros quisiéramos tal vez que la palabra de Dios funcionara de una manera diferente, ¿no? Yo quisiera que la palabra me llevara a esto. Yo quisiera que la palabra me diera aquello, pero la palabra cumple su propósito. Por eso es tan importante hablar la palabra de Dios entre nosotros. Te lo he dicho muchas veces. Puedo contarte chistes, me sé muchos. Puedo contarte historias, me sé muchas. Puedo contarte historias ficticias, me sé también otro puño. Pero eso no nos hace crecer. Puedo contarte mi testimonio, pero ¿sabes? ¿De qué te sirve mi testimonio? Vamos mejor a hablar de Jesús. Vamos a hablar de aquel que cambia nuestros corazones y cambia nuestras vidas. Vamos a escuchar de aquel que manda su palabra y esa misma palabra hace que nuestra vida dé fruto. Un fruto con perseverancia. Un fruto que tal vez mucha gente no entiende. Te lo dije tal vez en una ocasión. ¿De qué se trata la bendición de Dios? La bendición de Dios, ¿tú crees que se trate de recibir dinero? ¿Tú crees que la bendición de Dios se trate de tener propiedades, de tener coches, de tener aquí, de tener allá? ¿Tú crees que de eso se trata la bendición de Dios? No, la bendición de Dios no se trata de eso. El reino de Dios no habla de eso. El reino de Dios habla de perdón, de justicia, misericordia, fidelidad, sustento, ayuda, perdón de pecados. Eso es el reino de Dios. Y entonces te recomiendo algo: no le escondas, grítalo, dile a la gente: ven, es que ya te hiciste. Sí, ya me hice, hombre, y tú también puedes venir. Es que ahí les regalan cosas, les dan algo. Pues te estás tardando, vente para que también te den a ti. Ven, deja que todos se enteren. No tengas miedo, no te avergüences. Deja que la gente vea lo que hay en ti. Deja que la gente entienda esa luz que hay en tu corazón. Pero también, versículo 17, te digo algo. Dice: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No podemos esconder nada. Y te voy a dar un consejo el día de hoy. Te pregunto, ¿tú tienes secretos? O tal vez entre familia, o tal vez a tu esposo, a tu esposa, ¿tú tienes secretos? Secretos de esos que nunca nadie va a saber. Secretos de esos que nadie se ha enterado. Si tienes ese tipo de cosas, te digo algo: cuando Dios no lo ha perdonado, todo eso se empieza a convertir en tinieblas. Cuando tú no lo has llevado delante de Dios, todo eso se empieza a convertir en oscuridad y en penumbra. Y ese puede ser, ten cuidado, porque ese puede ser algo que el diablo puede utilizar para engañarte y destruir tu vida. Y no hablo acerca de cosas que no tienen importancia. Habla acerca de eso que tal vez tú y yo hicimos y que nadie más se enteró. Hablo de ese tipo de secretos que nadie más sabe y que tú pensaste que nadie se enteró. Pero también entendemos que tenemos un Dios omnipresente, que significa que está en todos lados. Tenemos un Dios omnisciente, que significa que todo lo sabe. Nada hay oculto para Él. Ponle ahí una división a Lucas y vete casi al final de tu Biblia a un libro que se llama Hebreos. Un libro que se llama Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo
capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. ¿Lo encontraste? Hebreos 4, 12. Fíjate lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de la semilla, cuando hablamos del fruto, cuando hablamos de que Dios manda su palabra, ¿de qué estamos hablando? De la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa que sea viva y eficaz? Significa que la palabra misma habla por sí misma. La palabra habla a tu vida y a mi vida. La palabra trae vida a nuestro corazón. La palabra trae vida cuando estamos muertos. Y dice Efesios capítulo 2. No te vayas para allá, nomás escúchalo, porque vamos a seguir leyendo en Hebreos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, porque nosotros, todos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, viviendo conforme a la corriente de este mundo, alejados de Dios. Así, de esa manera vivíamos. Estábamos muertos, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros teníamos esa bola de pecados en nuestras vidas, entonces teníamos una sentencia de muerte implacable sobre nuestras vidas. Algo que nadie ni nada podía mover, excepto la sangre de Jesús. Y cuando tú reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces esa condena, esas cadenas se cayeron. Esa condena se fue. Y entonces Dios te perdonó. Y esa condena se cayó por el piso y nos dio vida. Y entonces, no sé si te ha pasado, pero cuando leemos la palabra y estamos en Dios y estamos en su presencia, no sé si te pasa a ti, a mí sí, me siento más vivo y siento que mis fuerzas se renuevan. Y tal vez hayamos leído un versículo, o tal vez hayamos platicado de algo muy sencillo en tu vida, pero es un tiempo en el cual decimos, ok, voy a llenar pilas para toda la semana, voy a seguir adelante, ahora puedo tener fuerzas para más, ahora puedo tener fuerzas para seguir luchando. Eso es lo que la palabra hace en nuestras vidas. Nos da vida. La palabra en sí misma nos da vida a ti y a mí. Pero esta palabra tiene que ser bebida, tiene que ser comida por ti y por mí para poder engendrar vida, para dar semilla, para dar pan al que come, para hacer el propósito que tiene que hacer, según leímos en Isaías, para hacer lo que tiene que hacer en mi vida y en tu vida. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? Porque sabes, Dios tiene un propósito bien especial para ti, para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito bien especial. Y todos nosotros somos una herramienta en las manos del Maestro. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en ti? No lo sé. Pero si tú vas a la palabra, si tú estás en la palabra, entonces te vas a dar cuenta de lo que Dios va a hacer en ti, porque la palabra trae vida a tu vida. Y no importa que tú te sientas cansado o tal vez hasta muerto y desfatigado, o fatigado, perdón. Dios siempre va a traer vida a tu vida. Eficaz significa que no da vueltas, va al punto que debe ir. Dios no se anda con rodeos, mi hermano. Dios siempre va al punto que tú y yo necesitamos. Y tal vez en algún momento has sentido así como que, ay, eso duele. Pastor, es que eso duele. Pero tal vez tengas que escuchar lo siguiente. Si duele o te duele escuchar si te duele lo que escuchas, entonces necesitas escucharlo. Si no duele es porque ya has muerto a eso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y fíjate lo que dice después. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguna vez te has cortado, por ejemplo, con una hoja de cuaderno? ¿Alguna vez has sentido cuando te cortas? ¿Sí has sentido ese cuando te cortan? O por ejemplo, hasta da ñañaras. O por ejemplo, cuando de repente estás cortando que las zanahorias, o estás cortando que los jitomates, y le acaban de sacar filo a tu cuchillo, y de repente te das, no sé, te distraes, y sientes que te cortas, sientes cómo entra la hoja del cuchillo, así, frío. ¿Alguna vez te has cortado de esa manera? Y sientes, y luego empieza a brotar la sangre. ¿Cómo se siente cuando la hoja entra? Se siente un frío especial y sientes cómo entra. Ahora imagínate la palabra de Dios entrando a la vida de las personas. ¿Tú crees que alguien en su propia conciencia, es que yo estoy bien de mis sentidos, ¿no? Alguien en su propia conciencia se empezaría a cortar a sí mismo, clavar una espada en sí mismo, en su alma y en su corazón? Yo creo que no. Pero la palabra de Dios es esa espada. Cuando habla de una espada de dos filos, habla de una espada que penetra, habla de una espada que entra como cuchillo caliente en mantequilla, hasta adentro. Así es la espada de Dios, así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que, como una tierra que somos, tiene que empezar a berbechar, tiene que empezar a cortar nuestro corazón, empezar a ablandar el terreno para que la semilla entre. Versículo 13 de ahí de Hebreos, y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día, mi hermano, tú y yo vamos a estar parados delante del gran trono de Dios. Algún día, todos, hayan creído en Dios o no hayan creído en Dios, hayan confiado en Jesús o no lo hayan hecho, hayan ido a la iglesia o no hayan ido a la iglesia, sean cristianos o no, todos algún día vamos a estar delante del trono de Dios. Y entonces en ese momento, en ese preciso instante, te vas a dar cuenta de que nada de lo que tú escondiste estaba oculto. Es mejor que lo lleves a Dios. Es mejor que lo saques. Es mejor que ya no lo escondas. No puedes esconderlo. Tal vez en muchas ocasiones lo hemos escondido de la gente. Lo hemos escondido de nuestros padres. Lo hemos escondido de nuestra pareja. Lo hemos escondido de nuestros hijos. Pero en algún momento Dios te va a confrontar con eso. En algún momento Dios te va a decir: a ver, entrégame cuentas de tu vida. Tú pensaste que nadie te vio, pero ¿sabes algo? Yo te vi. Y yo sabía desde el principio lo que estabas haciendo. Todas las cosas están descubiertas. No hay nada que puedas ocultar delante de Dios. No hay nada que tú y yo podamos guardar para que entonces nadie se dé cuenta. Precisamente el texto que acabamos de leer de Lucas dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. Ahora busca por favor Segunda de Corintios, ahí en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10. Segunda de Corintios 5, 10. Fíjate lo que dice. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros vayamos delante del tribunal. Apocalipsis capítulo 20 dice Juan: vi a los muertos, vi a todos de pie delante del gran trono de Dios, delante de Él. Algún día, mi hermano, vas a estar delante de Él. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir acerca de eso que usualmente ocultas? ¿Qué vas a decir de lo que piensas que nadie se ha enterado? Te doy un consejo: deja de ocultarlo y llévalo delante de Dios y pídele a Dios perdón y dile que Él te diga qué hacer con eso, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, y no hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. En algún momento va a salir a la luz, y te digo algo, te conviene que salga a la luz. Te conviene que eso salga, que eso brote. Te conviene que no lo puedas esconder. El pecado, en muchas ocasiones, pareciera ser que lo podemos tapar con cobijas. Pareciera ser que lo podemos tapar con tierra para que nadie lo vea, para que nadie se dé cuenta. Pareciera ser que con nuestras propias fuerzas podemos ocultarlo, podemos esconderlo allá lejos. Y es como si lo lleváramos a la punta del cerro para que nadie se entere de él. Y allí hacemos un hoyo y escarbamos y lo tapamos con tierra. Pero con nuestra fuerza no vamos a llegar a ninguna parte. Tú no puedes esconder nada. Algún día eso va a brotar. Algún día eso va a salir a la luz. No lo ocultes. Llévalo delante de Dios y deja que Él lo quite. Deja que Él quite todo aquello que estorba. Deja que Él te perdone. Deja que Él se meta hasta lo más profundo de tu vida. Deja que Él entre con su espada y entonces empiece a cortar y empiece a dividir y empiece a penetrar hasta lo más profundo, hasta el tuétano de tu vida, hasta lo más profundo de tus huesos, y empiece a sacar todo lo que no conviene. Deja que lo haga. Versículo 18 y último, y dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿De qué habla este versículo? ¿Qué acaso no el que no tiene se le da más? ¿Qué acaso no es como Robin Hood, que Robin Hood le quitaba a los ricos para dárselo a los pobres? ¿Por qué Dios no habla de esa misma manera? ¿Por qué dice que al que tiene se le dará más, o al que no tiene aún se le quitará más? No entiendo ese versículo. Bueno, te lo voy a explicar. Este versículo habla acerca de una pérdida espiritual. Mucha gente piensa, escucha, mucha gente piensa que tiene el cielo ganado por causa de sus obras, por causa de ser bueno, por causa de dar, por causa de ser religioso. Mucha gente piensa que con sus esfuerzos ha ganado el favor de Dios. Y yo te pregunto algo: ¿tú crees que el favor de Dios se pueda ganar con nuestras fuerzas? ¿Tú crees que la misericordia de Dios se pueda ganar con nuestras fuerzas? ¿Tú crees que el perdón de Dios se pueda ganar con nuestras fuerzas? Si fuera así, entonces, ¿para qué vino Jesús a morir por nosotros? ¿Para qué vino? Pero Jesús vino a morir. Y la palabra dice que Él vino a morir por causa de tus pecados, de los míos, por causa de que tú y yo necesitábamos perdón, porque nadie podía acercarse a Dios con sus propios medios, con sus propias fuerzas, porque nadie podía encontrar a Dios a través de su propia vida. Mirad pues cómo oís, porque el que tiene aún se le quitará,
Y el que tiene aún se le dará, y el que no tiene aún, lo que piensa tener se le quitará. Muchas veces la gente puede pensar, es que yo lo tengo ganado. Y nos vamos a dar cuenta, hasta ya cuando estemos delante de Él, en realidad lo que pasó en tu vida. Yo puedo pensar que ya la tengo de gane. Es que soy el pastor. Ya la tiene de gane. Créeme, no hay nada como eso. Tenemos que seguir esforzándonos. El que toca aquí puede decir, yo ya estoy tocando, yo ya la tengo de gane. A eso se refiere, a una pérdida espiritual. Cuando la gente piensa que tiene, ¿qué crees? No lo tiene. Mucha gente puede pensar, es que yo ya soy diferente, ya la tengo de gane porque voy todos los domingos a la iglesia. ¿Qué crees? No es así. Tenemos que esforzarnos cada día por seguir adelante, por ponernos a cuentas con Dios, por poner nuestras vidas delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. No puedes ocultar lo que Dios ha puesto en tu vida. No puedes ocultarlo de la gente, pero mucho menos lo puedes ocultar de Dios. Y aún tus pecados tampoco puedes hacerlo. No pienses que por nuestras fuerzas tenemos todo ganado. Vamos a buscar un último versículo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8. ¿Lo tienes? Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Es un regalo. Tú no puedes ganarte el favor de Dios con tus obras, con tu linda cara, con tus buenas actitudes. Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para darnos perdón, para darnos vida, para darnos salvación. Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para que nadie, absolutamente nadie, diga, yo soy más que tú. Yo no puedo decir, es que yo soy más porque yo soy pastor, porque yo predico, porque yo esto, porque yo aquello. Yo soy más que los que están sentados ahí. Yo no puedo decir eso. Yo soy dependiente de Dios también. Y yo no puedo decir que ya la tengo de gane. Tengo que esforzarme todos los días. Y nunca pienses que la tienes de gane. Porque dice la palabra, cuídese. El que crea que está firme, cuide de no caer. Porque cualquiera, en cualquier momento, podemos caer. ¿Sabes qué fue el pecado de Satanás? El orgullo. El pensar que él era suficiente. El pensar que él no necesitaba de Dios. Era tan perfecto, mucho más perfecto que tú y que yo. Si es que alguien pudiera decir, yo soy perfecto. Él es perfecto. Fue creado perfecto, Satanás. Pero su error fue pensar que no necesitaba de Dios y que él podía ser igual que Dios. El orgullo. Nunca pienses de ti algo que no es. Cada uno dice, manifiesta en su vida y en su corazón el ser humilde, el buscar de Dios y el depender de Dios. Mi hermano, necesitamos de Él. No puedes esconderlo. No puedes esconder tu rostro de Dios. Dios está en todas partes. No puedes esconder tus acciones de Él. Dios está en todas partes. No puedes esconder nada que Dios haya puesto en ti. Deja que todos lo vean. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni sacado a la luz. ¿Oramos? ¿Te parece? Cierra tus ojos, vamos a orar.
Señor Jesús, eres bueno y siempre, Señor, hemos podido confiar en ti con todo nuestro corazón. Señor, no nos dejes nunca ocultar, Dios, lo que tú has puesto en nuestras vidas, Dios. Déjanos manifestar, Señor, esa luz, Señor, que tu palabra trae en nuestro corazón. Algún día, Señor, vamos a estar delante de ti. Algún día, Señor, vamos a dar cuenta de nuestras vidas. Señor, solamente en Jesús estamos seguros. Y queremos seguir allí, Señor. No nos dejes apartarnos de Él. No nos dejes, Señor, apartarnos ni un momento, ni para allá, ni para acá, Señor, de la bendición de Jesús, de lo que tenemos en Cristo, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No nos dejes apartarnos, Padre. Necesitamos de ti, en el nombre de Cristo, Padre. Gracias, Dios. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo, pero lo diré así. Tú superas todo. Quiero invitarte a que este tiempo estés ahí con Dios. Quiero invitarte a que podamos orar unos por otros también. Ve con alguien, párate de tu lugar y ve con alguien y dile, yo quiero orar por ti, el Señor está contigo. Quiero hacerte saber que Dios ha cuidado tu vida. Ve con alguien, párate, ve con alguien y dile, quiero orar por ti. No te preocupes, Dios está contigo, Dios está en tu vida. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir,
superas todo. Pero lo diré así, tú superas todo. Tú superas todo. Tú superas todo. Señor, gracias, Padre, porque tú eres más grande, Señor, que cualquier problema. Tú eres más grande, Señor, que cualquier desierto, que cualquier dificultad. Y hoy, Señor, nos acercamos a ti, pidiéndote, Padre Santo, que tengas misericordia, Dios, que nos ayudes, Señor. Tú sabes, Dios, nuestra desesperación. Tú sabes, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Dios, nuestra necesidad. Ven, Señor. Ven, Padre Santo. Ven, Espíritu de Dios. Y ayúdanos, Señor, a entender que tú siempre has estado aquí. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Si tú necesitas que oren por ti,